Como anunciábamos antes de la tanda, ya estamos aquí en el estudio de M24 con el titular de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. Buenos días, Daniel, y gracias por visitarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, muy amables por invitarme. Hablábamos cuando arrancamos el programa de algunos de los puntos que íbamos a conversar contigo y uno de ellos era justamente cómo está la situación con la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal. Ellos empezaron una ronda de conversaciones con los distintos precandidatos ahora en enero y arrancaron justamente por reunirse con el precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, y contigo. Y allí plantearon una serie de preocupaciones, ¿no?, de restricciones que entienden que hay hoy en día. ¿Cuáles son, bueno, las que les alarman más, las que tú crees que pueden llegar a tener algún tipo de modificación? Ellos centralmente tienen un planteo, una reivindicación que es de larga data, con la que yo te diría previamente, a priori simpatizo, pero no tengo suficientes elementos técnicos como para decir si efectivamente se puede avanzar por ahí. Para cultivar cannabis en el Uruguay se puede acceder mediante dos tipos de procedimientos. Por un lado es mediante una licencia de IRCA, y el procedimiento se controla desde un principio con el Ministerio de Salud Pública para el uso medicinal, digamos. Y por otro lado, el otro camino es a través de una licencia del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca. Este segundo procedimiento requiere de menos controles, es una licencia más económica y digamos, lo que ha pasado es que se supone que esta segunda posibilidad no, por lo menos originalmente, no prevé la posibilidad que ese cannabis tenga destino medicinal. Y lo que pasa es que si no tiene destino medicinal, ¿qué destino tiene? Y no hay mercado para otros destinos, o mercados que paguen eso de manera sustantiva. Entonces lo que pide la Cámara es que puedan incorporar ese cannabis producido por esta segunda vía a la vía del cannabis medicinal. Muy esquemáticamente es eso. Y bueno, ahí yo no tengo certeza. Contrólennos la calidad de lo que producimos, y si lo que producimos efectivamente es tiene la calidad que se requiere, habilítennos, y inclusive para la exportación como cannabis medicinal. Y ahí yo confieso que me falta sustancia, porque primero que no es mi competencia decidir eso es una competencia del Ministerio de Salud Pública, pero lo que se argumenta del otro lado es: yo para habilitar una cosa para medicinal lo tengo que controlar desde la semilla, porque no importa solo la composición, los distintos tipos de componentes de la planta, sino también la presencia eventual de algún tipo de contaminantes o adulterantes que no necesariamente es fácil de determinar luego. Metales pesados, yo qué sé. Pero en todo caso, confieso que a mí, yo me solidarizo con la situación de los productores y de la Cámara, pero no tengo certeza cuál es la salida. Me parece que eso es una definición técnica, no política. También tiene componentes políticos, es de las dos cosas, Esto puede explicar, por ejemplo, que en 2020 coexistían unas 150 habilitaciones para producir y comercializar flores, y enviar al exterior, y hoy hay 25 empresas activas. No solamente. Eso tiene otras explicaciones más grandes. Yo lo que pasa es que creo... Yo cuando llegué a la responsabilidad me encontré con que había expectativas muy grandes con respecto a las posibilidades del sector. Yo siempre en todas las declaraciones, en esto resisto el archivo. Por suerte, en la mayoría de las cosas yo no resisto el archivo porque cambio mucho de posición, pero en esto resisto el archivo. Yo decía siempre, yo estoy un escalón por debajo de las expectativas estas, porque parecía que iba a ser la soja del siglo XXI, la carne del siglo XXI, y no es así, por varias razones. La primera es porque Uruguay no juega solo, y porque nosotros tenemos algunas desventajas comparativas con el resto del mundo. No hablamos inglés, estamos lejos de los centros de comercialización, de compra, y todos juegan. Y yo qué sé, si yo soy un europeo que tengo que comprar cannabis, ¿por qué voy a comprar en Uruguay y no en Europa del Este, que pago menos flete y yo qué sé? Y si yo quiero producir cannabis, ¿cuáles son las ventajas que yo tengo con respecto a los otros países de América Latina? En un país donde la mano de obra es más cara, la energía es más cara, y tenemos ciertas desventajas climáticas. Entonces yo creo que se generaron expectativas que eran desmedidas. Yo creo que en la misma medida en que uno quiere jugar fuerte y apostar a competir en esto, la apuesta de Uruguay en esto, como en tantas otras cosas, tiene que ser a la calidad. Y
Y la apuesta, y eso sí se relaciona con lo que hablábamos recién. Claro, lo de las semillas, ¿no? Control. Pasa que, claro, ahí me imagino que entra también, no sé, el MEGAP, ¿no? Otro tipo de controles. Sí, claro. Yo, a ver, lo que me parece es eso, que tiene que haber una apuesta a la calidad. En realidad, si las empresas pudieran exportar, no había ninguna dificultad. El problema es que hay que conseguir los clientes, y los clientes tenés que tener calidad, precios competitivos, yo que sé, un montón de cosas. No es solamente la reglamentación actual. En lo que respecta al cannabis medicinal, toda la regulación no está pensada para ser un obstáculo que dificulte la accesibilidad. Está pensada al final del camino para defender al usuario, para cuidar la calidad. A ver, eso no quiere decir que no, capaz que haya que revisar la normativa y modificar cosas. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo, ojo con creernos que esto es una papa y que en realidad lo que hace falta es voluntad política. No. Acá hay cuestiones que tienen connotaciones técnicas importantes y que insisto, yo soy médico y todo, pero acá hay cuestiones que son inclusive que a mí me falta solidez técnica para pensarlo, y por eso la competencia de esto lo tiene MSP en muchas cosas, ¿no? ¿Y hay diálogo para solucionar esto con el ministerio? Sí, diálogo hay siempre, pero yo te diría que más que en los estratos políticos, son los estamentos técnicos los que definen estas cosas. Daniel, esta semana la precandidata nacionalista Laura Raffo propuso algunos cambios a la regulación del consumo de cannabis. Básicamente lo que propuso es revisar la normativa para que las personas puedan optar por consumir sus propios cultivos o integrar sus propios clubes de consumo, pero quitando al Estado de la tarea de distribución y venta del cannabis. ¿Qué opinás sobre esta propuesta de Laura Raffo? Sí, parece que ahí lo que le falta es información, me parece, pero nada, yo voy a tratar de conversar con ella porque... ¿Por qué crees que le falta información? Porque el Estado no produce, ni distribuye, ni vende. Y entonces ahí es como un mito que se creó en eso. Hasta ha habido publicaciones que hablan de la marihuana estatal y no hay marihuana estatal. Lo que hay son empresas privadas que producen, que ganaron una licitación, que pagan un canon por eso. Y hay empresas privadas, que son las farmacias, que venden. Y el Estado ni produce, ni distribuye, ni vende. Y en todo caso, es como si quisiéramos decir que salga el Estado de los vinos y entonces cerremos el INAVI, ¿no? No. Ahí me parece que hay una confusión, pero yo creo que esa perspectiva se va a corregir rápidamente a la misma medida en que tenga la información que corresponde. Pensando en lo que fue la última rendición de cuentas, apareció esto de poner el foco en la salud mental, y la salud mental fundamentalmente asociada al tema adicciones. Y en ese marco, se dispusieron estos 80 millones de pesos para la Junta Nacional de Drogas. ¿Ese dinero fue un monto sustantivo? ¿Qué políticas se pudieron llevar adelante desde la Junta? Sí, en realidad son $2 millones. Sí, por eso te consulto, ¿para cuánto dio, no? La cifra total que se dispuso para este plan fueron $20 millones que se distribuyeron 6, 6, 6 y 2, digamos, ¿no? Lo que me parece es que esa cifra es una cifra para nosotros sustantiva en función del presupuesto que nosotros teníamos. Pero a diferencia de los otros organismos, nosotros preferimos no innovar y tratar de garantizar y de fortalecer lo que se venía haciendo. Nosotros la política que hemos sostenido en la Junta es, la primera cosa es que a nosotros nos interesa que el Uruguay en materia de drogas tenga una política de Estado. Y entonces, más que preocuparnos por salir a cortar cintas, que cuando podamos lo vamos a hacer todas las veces que podamos, lo que nos interesa es que los servicios que se presten sean más eficientes y mejores. Y entonces, por ejemplo, lo que hemos hecho en muchos casos, es que nosotros teníamos en el Uruguay una red de atención en drogas que estaba estructurada por niveles, y que el primer nivel básicamente, y sobre todo en el interior, estaba constituido con lo que se llaman los centros ciudadelas, que son espacios de orientación, diagnóstico, consulta, eventualmente tratamiento y derivación de las personas. Y lo que hemos hecho en muchos departamentos ha sido transformar los centros ciudadelas en centros diurnos, además, que implican un mayor horario de atención y realización de otro tipo de actividades, talleres de capacitación, actividades lúdicas y todo eso,
para personas con usos problemáticos y para sus contextos, sus entornos familiares, ¿no? Y entonces hemos procurado, a través de nuevos convenios, a través del fortalecimiento de nuestra participación en los convenios existentes, la ampliación de los servicios. Eso es lo que nos ha parecido. Sin perjuicio de que además estamos procurando inaugurar nuevas cosas en conjunto con las otras instituciones que han estado involucradas en este plan de salud mental y adicciones. Seguimos trabajando en la posibilidad de tener un centro grande aquí en la Ciudad Vieja. Tenemos que repensar un centro que inauguramos en este periodo diurno que lo empezamos, creo que es en la calle Requena, ahora no me sale el nombre de la calle, que empezó funcionando muy bien, pero que se desbordó de gente. Hoy está trabajando con muchísima gente, que ahí lo atiende uno de los grupos que se llama Aleros, que es un grupo de trabajo comunitario que trabaja muy bien. O sea que tenemos eso, no innovamos tanto. Pero en algunos casos lo llevó más el afán por cortar cintas que por pensar en política. No, lo que pasa es que me parece que son opciones, no es afán por cortar cintas, es que me parece que nosotros en particular nos preocupamos porque lo que haya funcione mejor más que por tener nuevos servicios, y en otros casos se preocupan por incorporar nuevos servicios, lo cual también está muy bien. De hecho, estamos viendo la posibilidad en conjunto, insisto, con las otras instituciones de inaugurar nuevas cosas, pero esta fue nuestra opción, con una dotación de recursos también sustantivamente menor que las otras. Tampoco no podemos no tenemos para tirar manteca al techo, a pesar de que en el contexto de lo que nosotros teníamos como presupuesto es un aporte sustantivo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que el próximo secretario general de Drogas va a tener un presupuesto mucho más grande que el que nosotros tuvimos cuando llegamos, y eso a mí me pone muy contento, ¿no? Bueno, has sido duramente criticado por Cabildo Abierto, por algunos legisladores del Partido Nacional. Te acusan de fomentar el consumo de marihuana, de no tener una línea educativa y de prevención. El diputado nacionalista Álvaro Dastugue, por ejemplo, dijo en enero que promueves este consumo, que tratas de colocar marihuana en centros penitenciarios y de generar turismo canábico, cuando eso no fue lo que prometieron en campaña. Bueno, ¿cómo convivís con estas críticas que se te han hecho desde que asumiste, desde el principio? Muy tranquilo. Por un lado, a mí me parece bien que ellos sean críticos de lo que uno hace, porque en general existe esa mirada de que es que la oposición tiene que criticar al gobierno o tiene que controlarlo, y eso está mal. En realidad el Parlamento tiene que controlar al Ejecutivo, y ellos en su rol de Parlamento hacen lo que tienen que hacer. Yo creo que muchas cosas están equivocados, por eso estoy tranquilo, porque vos viste que ya había pasado, creo que fue hace 2 años atrás, que habían salido fuerte a la prensa diciendo que me iban a convocar al Parlamento. Estoy esperando. Y este año de vuelta. ¿Todavía no ha sido convocado? No. Y ahora de vuelta. Pero hacen mucha prensa, sí. Sí, porque había surgido esta reunión con Ferrés, ¿no? Sí, creo que hablaron con Ferrés, sí. Pero también en eso estoy tranquilo, porque el doctor Ferrés me respalda, me siento muy respaldado por el doctor Ferrés. Porque hablo con él y porque abre la cabeza y porque discutimos estas cosas, y yo creo que en la misma medida en que hay honestidad intelectual y hay capacidad y hay voluntad de entender las cosas, se entiende. De ninguna manera yo promuevo el uso de cannabis. Una sola línea que digan que yo promuevo el uso de cannabis. Y además, si hay alguien que ha dicho alguna vez en la vida, antes que todos ellos, que el cannabis no es inocuo, fui yo, que lo dije el día que discutimos la regulación en el Parlamento, siendo yo favorable a la regulación como lo era en aquel momento. También ya lo era favorable, pero yo tengo claro que no es inocuo y no promuevo. Las personas usan cannabis. Casi que yo te diría que estamos discutiendo si compran en la farmacia o compran en el narco. Y sí, lo que me parece que es la discusión de fondo. Yo prefiero que compren en la farmacia, que ellos se expidan, pero me parece que estoy muy tranquilo con eso, la verdad que estoy muy tranquilo. Tampoco, viste, nosotros hay como una costumbre que cada vez que hay un nuevo secretario de drogas, se cambia el claim de la institución. Nosotros discutimos al principio de mi gestión acá cuál iba a ser el nuevo claim. Y el periodo pasado creo que era drogas, compromiso de todos o una cosa así. Y nosotros pusimos 3 palabras: salud, libertad y solidaridad. Ese es el claim de la Secretaría Nacional de Drogas en este periodo. Pero yo creo que la salud es muy importante, no es lo único de la vida. En general las personas tenemos la tendencia a confundir salud biológica con felicidad humana, y no es lo mismo. Y las personas tienen derecho a optar.
Pero la salud es uno de los puntos principales sobre los que se tiene que sustentar todo esto. La libertad también. Y la solidaridad, porque yo creo que lo que tenemos que compatibilizar es el derecho de las personas a gestionar su placer como entiendan conveniente, con el deber de la comunidad de cuidados de las personas, ¿no? Pero bueno, en esa cosa es que uno se tiene que, en esa tensión, como es una cosa que es una tensión permanente con la que vivimos hoy y con la que viviremos sine die, porque aquellos que plantean un mundo sin drogas en realidad le están mintiendo a las personas, eso no pasó nunca y no va a pasar nunca. Como esa es una tensión permanente, siempre va a haber margen para criticar las opciones que uno haga. Y están en su legítimo derecho quienes me critiquen, sean del gobierno o sean de la oposición. Es así. Daniel, a propósito de las discusiones de este tipo que están sobre la mesa, hay una cuestión y es si ir o no hacia la legalización de todas las drogas. ¿Cuál es tu visión acerca de este tema? El norte, primero que a mí no me gusta hablar de legalización. Yo nunca Despenalización. Porque legalizar implica asumir que la prohibición es el estado natural de las cosas. La historia lo que muestra es que las drogas nunca estuvieron prohibidas a lo largo de la historia, salvo en el último siglo. Hubo intentos de prohibición en otros momentos de la historia, muchos. En el siglo XVII, por ejemplo, en Turquía iban a la pena de muerte los que usaban café. En Rusia practicaban la ablación nasal, o se le cortaban la nariz a los que utilizaban rapé, que era una forma de tabaco esnifado. Y en el Vaticano excomulgaban a los que fumaban tabaco. Y en América Latina, Hernán Arias había prohibido la tenencia y el cultivo de Ilex paraguayensis, la yerba mate, porque era una yerba que excitaba a las personas y tenía aparentemente un componente demoníaco, no sé. Tendríamos 3 millones presos hoy en día. Esos intentos que fueron muy importantes en el siglo XVII, en realidad hubo muchos a lo largo de la historia, pero nunca fueron sistémicos. En el siglo XX hubo como un sistema que puso un límite arbitrario en determinado lugar. A partir de aquí estas drogas están prohibidas. El límite se corrió porque, por ejemplo, en Estados Unidos en un momento se prohibió también el alcohol. Ahora, ese no es el estado natural y ni siquiera es la tradición en materia de drogas. Viste que yo me defino como un tipo conservador, porque en general los conservadores apelamos a las tradiciones. La tradición en drogas no es la prohibición. Y entonces lo que se innovó, ¿y qué fue la innovación que se hizo? Un experimento. La humanidad hizo un experimento, a ver qué nos pasa si prohibimos. Nadie en aquel momento se le ocurrió decir, ¿y dónde funciona la prohibición? Porque ahora cuando uno regula, dice, ¿y dónde funciona la regulación? Porque cuando se prohibió nadie preguntó, ¿dónde funciona? Bueno, la prohibición no funciona en ningún lado. En todos lados nos trajo más males y no resolvió los males viejos. Porque antes, históricamente, las personas usaban drogas y en algunos casos seguramente hubo usos problemáticos. El problema es que cuando había usos problemáticos, con los recursos de aquel entonces se intentaba tratar y eventualmente se mitigaban las consecuencias o se mejoraba a las personas. En México, del año 2006 al 2012, gobernó Felipe Calderón y la guerra contra las drogas se llevó $40.000 millones. Y un hospital sale $40 millones. O sea, 1.000 hospitales se llevó la guerra contra las drogas. Entonces, la prohibición no nos hizo bien. Por lo tanto, yo no hablo de legalizar. Punto. Pero podemos hablar de una despenalización, entonces. Sí, yo lo que digo, en general, la formulación que yo encontré para decir lo que antes decía desprohibir, es desandar el camino de la prohibición. Pero en todo caso, el norte entonces es ese. Ahora, ¿eso quiere decir que mañana compramos cocaína en el supermercado si yo soy el presidente de la República, Dios libre y guarde de este país? No, No digo eso. Digo que a partir de ese norte uno piensa detallada y cuidadosamente cuál es el primer paso que vamos a dar. Porque a la prohibición se entra fácil, pero se sale difícil. ¿Y por qué? Porque el día que uno conscientemente decide prohibir, inconscientemente decide regalarle el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad al crimen organizado, que después que lo tienen no lo sueltan. Entonces no es fácil después. O sea que despenalizar podría llegar a contribuir con el combate al narcotráfico. Podría ser, pero en todo caso ese no es el objetivo, porque si no seguimos con una lógica de pensar en términos represivos. Lo que hay que pensar no es qué le pasa al narcotráfico, lo que hay que pensar es qué le pasa al ciudadano. Y lo que tenemos que centrar, el centro de gravedad de las políticas tiene que ser los derechos de las personas. Y yo tengo que proteger los derechos de las personas, hacer las opciones que les parezca, que las hacen además. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la regulación del cannabis en Uruguay hoy? ¿Combatimos el narcotráfico? Poquito. Pero en realidad lo que sí pasa es que las personas que quieren usar cannabis y que hacen su decisión libérrima de usar cannabis,
no tienen necesidad de vincularse con el crimen organizado. Si quieren van al narco, pero si quieren pueden hacerlo. Entonces estamos protegiendo el derecho de muchas personas. Y a mí me parece que eso es un avance. A ver, mira, todos los días nosotros tenemos noticias de un muerto, de un preso o de una persona herida en una boca de venta clandestina. Nunca tenemos esa noticia en una farmacia. Y eso nos parece poco avance en términos civilizatorios. Me parece que es una contribución al avance de la humanidad. Sí, bueno, un club canábico. O en un club canábico. Que eventualmente robaron un club, ¿no? Y esas cosas que pueden pasar. Pero no como causa de esa actividad, sino porque siempre va a haber gente que se dedica al delincuencia y dice, y si legalizás todas las drogas no va a haber más crimen organizado. La gente que quiere vivir del delito va a haber siempre. Además, las organizaciones criminales que realizan el narcotráfico son polifuncionales, se reconvierten. El uso de sustancias puede ser problemático o puede no ser problemático. Asociado con el crimen organizado es problemático, porque ya el mero hecho de que yo tenga que ir a una boca de venta, eso ya es un problema para mi vida, ¿no? Sí, pero además vas a tener a personas que en el ejercicio de su libertad puedan elegir no a tener que meterse en ese mundo. Claro, pero te digo además una cosa adicional que nos trajo la prohibición es que ese grupo de personas que siempre existe en la humanidad que está dispuesta a vivir del delito, le dimos una fuente de ingresos que valoran mucho, ¿no? Y que están encantados. Hace poco tiempo un periodista de un canal de televisión entrevistó a un narcotraficante conocido y le preguntaron si quería la regulación de las drogas y dijo que no, y claro. ¿Y qué va a querer? No me toquen el negocio. ¿Cómo ves, Daniel, cuando el Ministerio del Interior hace fuerte hincapié en esta relación de adicciones, violencia y delito? Perdona, que no entiendo la pregunta. Claro, porque digo, a veces me parece que se asocia el delito únicamente al tema de las adicciones o del consumo. Desde el ministerio, ¿no? Que esta vez es un poco esa lectura, ¿vos compartís? Más o menos, ¿eh? Hay un poco, a veces, depende de con quién hables, eso hay de todo. Mi postura es que un poco están asociados, pero ¿quién nació primero? Los usos problemáticos de drogas son el emergente de vulnerabilidades preexistentes, personales, familiares o comunitarias, o sociales. La exclusión social, los usos problemáticos de drogas y las disfunciones familiares son nodos que se transitan por avenidas que se recorren en ambos sentidos. Y entonces siempre están interrelacionadas. Yo he dicho muchas veces esta cuestión de reivindicar el derecho de las personas al uso de usar sustancias. Claro, muy lindo para vos y tus amigos de la universidad, pero el tipo que está tirado en la calle, anda a decirle, claro, el problema es que está tirado en la calle. ¿Y el ministerio tiene esa concepción social? En algunos casos sí, y gente que tiene cabeza muy abierta para discutir estas cosas y eso. ¿Pero la tenía el ministro Heber, por ejemplo? En algunos casos sí, yo hablaba mucho, el ministro Heber era un tipo con cabeza abierta para escucharme, sí. De hecho, en el periodo del ministro Heber, salvo al principio, ¿te acordás con aquel artículo de la rendición de cuentas que recién iniciaba su gestión? Que me parece que ese artículo él lo heredó. Que ahí tuvimos un chisporroteo, pero el ministro Heber, la verdad que siempre tuvo una actitud de diálogo y de escucharme y de entender lo que yo le planteaba. Me parece que lo que tenemos que atender, a ver, ¿qué quiero decir? Cuando tenés, yo no sé si ustedes escucharon ese ejemplo, seguramente que sí, que yo pongo de la harina. Las personas, ¿por qué tienen enfermedad celíaca? ¿Porque comen harina? Si tendríamos todos enfermedad celíaca. No, tienen enfermedad celíaca porque tienen una vulnerabilidad personal, que es que tienen tienen una reacción autoinmune, una reacción que se despierta en el epitelio del intestino y por lo tanto padecen esa afección. Y lo que tenemos que hacer en ese caso, hasta que no encontremos la fórmula para resolver eso del punto de vista individual, es evitar el contacto de esas personas con la harina. No prohibimos la harina para todos, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa con los usuarios de drogas. No todos tienen la predisposición a caer en un uso problemático. Algunos sí, y esa predisposición es personal, no solo. También puede ser social. Si hay exclusión social, hay chances de que el consumo sea problemático. Si una persona está en situación de calle, las chances de que su uso de sustancias no sea problemático tienden a cero. Porque lo que importa no es solo la sustancia. Viste que está el triángulo ese famoso, ¿no? Sustancia, contexto y individuo. Esas tres cosas inciden. Y entonces cuando hay los conflictos familiares, la codependencia, la necesidad de una familia de que haya uno que esté adicto,
Todas esas cosas me parece que hay que analizarlas de manera sistémica. Y no son las sustancias. Es verdad que la sociedad contemporánea se rinde ante el altar del consumo. Y todos consumimos todo el tiempo. Sustancias, entre otras cosas. Hay quien dice que los adictos son personas hiperadaptadas al mandato social de consumir. Todo el tiempo estamos consumiendo. Y eso termina generando, en muchos casos, vínculos tóxicos con las sustancias y con muchas más cosas, con el celular. Yo no paro de mirar el celular. He andado 8 kilómetros para atrás porque me olvidé del teléfono. Cuando yo era niño no teníamos ni teléfono de línea en casa. Nos llamaban a la panadería. Y con otras cosas, con la tecnología, con internet, con la pornografía, con el trabajo, con la comida, con muchas cosas podemos tener un vínculo tóxico. Ahora, la culpa no la tiene el celular. Lo que tenemos que rescatar es la noción de vínculo. Y eso es lo que tenemos que tratar. Y esa noción de vínculo está afectada por mi realidad personal, por mi realidad familiar, por mi realidad comunitaria. Ahora, Radio, vos hoy mencionabas la violencia que hemos visto, por ejemplo, en varias bocas. Hemos sido testigos de violencia extrema en los últimos tiempos, ¿no? Vinculadas al narcotráfico y al microtráfico. ¿Cómo ves que se ha llevado adelante el tema de justamente tratar de controlar y de prevenir y de combatir el microtráfico y el narcotráfico? Ahí vamos a pensar más globalmente. La primera cosa que yo quiero decir es que mientras tanto que estemos dentro del paradigma prohibicionista, y en Uruguay el paradigma hegemónico es el prohibicionismo, porque nosotros lo único que hicimos fue una excepción con el cannabis. Una excepción parcial, perdona que me distraigo con esto porque me parece muy importante, una excepción parcial, porque todavía la sustancia permanece estigmatizada. Voy a poner 2 ejemplos. Adentro de la cárcel no se puede fumar cannabis, afuera sí. Adentro de la cárcel no se puede tomar alcohol, afuera sí. Si yo paso cannabis para dentro de la cárcel, voy preso. Si paso una botella de cerveza, sería la misma situación, ¿no? Y sin embargo no. ¿Por qué? Porque hay un estigma sobre la sustancia. Segundo ejemplo. Hace poco una señora en Rocha, en Punta de, fue presa porque vendía porros. Uh-huh. Está muy mal que venda porros. Ahora, en Uruguay se vende cannabis. Esa señora hacía una actividad que otros hacen, que es vender cannabis. Uh-huh. No fue un golpe al narcotráfico lo que le dimos llevando preso a esa señora, ¿no? Pero esa señora vendía cannabis que no debía vender. ¿Por qué? Porque no estaba habilitada a vender, no porque no se pueda vender. Pero tenemos ahí un error en la LUC con las penas que aumentaron. No, para que ya voy a eso. ¿Pero qué pasaba si vendía whisky? Tampoco está habilitada. ¿Se iba 2 años presa? Porque hay un estigma sobre la sustancia. En Uruguay el número de presos no para de aumentar desde hace 40 años. Yo tengo acá la gráfica, es así. Los últimos 3 puntitos corresponden a la LUC. La LUC abona una lógica que en el Uruguay existe hace 40 años, nada más. Uh-huh. La LUC no es la culpa. No es la culpa. No es la culpa, pero ha habido una suba importante en la cantidad de. No es importante. Es más o menos igual que la que venía siendo. Es más o menos igual que, salvo las señoras que van presas por pasar cannabis a la cárcel, que en términos absolutos es un número relativamente pequeño. Claro que cuando te toca a vos es el 100%. Claro. Pero cuando vos mirás la gráfica, el Uruguay, el número de presos, la lógica punitiva no para de crecer. Una lógica para mí equivocada rotundamente, pero en esa asumo, sí, que ya no es que tengo diferencia con la cual, tengo diferencia con el Uruguay. Porque acá cuando el periodo pasado se quemaron 8 presos en la cárcel de Rocha, faltaba que aplaudieran por la calle. Porque la gente tiene un problema con eso, ¿no? No se da cuenta de que no podemos festejar porque es una apuesta al azar, porque mañana te toca a vos, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta que la lógica punitiva no hace más que agravar el problema. Es parte del problema y no es la solución. Porque, a ver, perdona, me distraigo un segundo con esto porque me parece muy importante. Si en el Uruguay en los últimos 40 años los presos se multiplicaron por 4 y la población no aumentó, entonces lo que nos pasa, y si además el índice de reincidencia es del 70%, quiere decir que no estamos resolviendo nada, que nuestras cárceles no rehabilitan como manda el artículo 26 de la Constitución. Y eso que para algunos de nosotros es un problema, para otra gente no es un problema. ¿Por qué? Porque creen que los presos no son rehabilitables. Y por lo tanto, si no son rehabilitables, no los tengo que rehabilitar. Lo que tengo que hacer es tener un archivo momentáneo de delincuentes, un depósito de delincuentes, donde mientras los tengo presos,
los incapacito para el delito. Y eso no solo está mal éticamente, sino que además es mentira, porque las personas salen de la cárcel con mayor experticia delictiva y reclutados en una organización criminal, capaz que en el primer comando capital. Y además, las cárceles se han transformado en centros de operaciones del delito. Entonces, hasta que no revisemos esa lógica, que no es de la coalición de gobierno, que no es del gobierno ni del anterior, es de los uruguayos que tenemos. Asumo que en esto estoy poniendo en riesgo ser candidato, porque a la gente no le gusta que uno le diga estas cosas. Alguien me decía el otro día, yo le digo, pero no podemos seguir en la lógica política, es que si vos no decís que vas a reprimir, la gente cambia de estación. Bueno, me parece que están equivocados. Que lo voy a hacer. Daniel, nos quedan pocos minutos, pero antes de cerrar nos gustaría también charlar otros temas contigo. Este gobierno estuvo involucrado en el caso Astesiano, en el caso Marcet, los ingresos en Salto Grande con Albizu, las viviendas entregadas por Irene Moreira, los ingresos en ACE con Cabildo Abierto. ¿Cómo se vivió todo esto desde el Partido Independiente siendo un socio de la coalición? Como lo vivimos todos en el Uruguay, no más grave que otras cosas. Yo el año pasado era legislador, el periodo pasado era legislador, y constaté cosas como que en las colonias psiquiátricas compraban electrodomésticos con plata de los pacientes, y cuando pedimos para seguir investigando, el Frente Amplio votó en contra de la comisión investigadora. No nos dejó investigar. Acá las cosas se supieron. Y se investigaron. Y Astesiano no está más en el lugar, y las cosas se fueron ventilando y se fueron averiguando. Antes a veces no se podían saber. Bueno, los gastos delante de la arena fueron reservados. No se podía saber cuánto se gastaba, ¿se acuerdan de eso? Bueno, esas cosas pasaban antes. Ahora se echa luz sobre las cosas, sí, y se sabe. En el caso Marcet, por ejemplo, se resolvió ocultar información, ¿no?, al Parlamento. Pero se supo al final. Pero se supo por una declaración que se se de Carolina H ante la Fiscalía. ¿Se supo o no se supo? Se supo. No fue decisión de la coalición de gobierno. Sí, porque en realidad es el país, es el Estado. Igual en todo caso la coalición de gobierno no decide, porque nosotros no tenemos instancias orgánicas de la coalición de gobierno. Igual en todo caso el consuelo no puede ser, se supo y nosotros echamos gente, porque las cosas pasaron. Sí, claro, bueno, pero es que siempre van a pasar las cosas. La cosa no es que va a pasar, sino cómo actúa uno frente a las cosas que pasan. No, y la cantidad de cosas que te pasan y las dimensiones de lo que pasa. Claro, por eso te digo, no son peores que las que pasaban antes. Acá renunció un vicepresidente de la República. Sí, por una tarjeta corporativa y no minimicemos. Tuvimos que sostener con $800 millones en CAP, 800 millones de dólares, ¿no? Entonces no minimicemos. Y ojo que yo no lo personalizo, porque hay un tema institucional, porque primero se le respaldó, hubo un congreso que respaldó al presidente y dijeron, y hasta, bueno, más cosas que no quiero porque no me interesa a mí revolver el vidrio dentro de la carne de la gente, porque en realidad, pero yo de ninguna manera acepto que ahora las cosas fueron peores, de ninguna manera. Siempre va a haber personas que hagan las cosas mal, y la cosa es cómo la sociedad reacciona frente a eso. Y acá las cosas se saben, y quienes actuaron mal no están más donde tienen que actuar, donde tienen que estar. Sí, en realidad en ningún momento, porque por ejemplo, Ministerio del Interior, ¿no? Bueno, ahora con justamente esto que decíamos, ¿no? Cuando se van Maciel, Bustillo, nunca se reconoció en realidad por parte de la coalición nada de esto, ¿no? No se reconoció? Bueno, se fue Heber diciendo que en realidad sacaba la cúpula y se iba a él, pero había sido un éxito, porque no podía tener más éxito. Pero ¿en qué? A ver, porque una cosa uno puede decir, yo tengo una visión respecto a los resultados de la política, pero una cosa es decir cuál fue el resultado de mi política, y otra cosa es decir qué es lo que tenía que reconocer cuando se iba. Bueno, se fue en el momento justamente, puntualmente, ¿no? Cuando hablamos esto de Maciel, Bustillo, Heber, hubo allí un repaso de Heber en la conferencia de prensa por sus políticas de seguridad y ni una palabra respecto al motivo por el que se iba, que terminó siendo, hubo ocultamiento. Heber se iba a ir en cualquier caso porque se iba a hacer campaña. Sí, pero Daniel, es muy distinto irte a hacer campaña que irte por una situación así y no decir nada. Lo único que hizo fue adelantar el momento en el que se iba. Claro, pero no vamos a comparar irte a hacer campaña que irte por una situación así. Es que teníamos una crisis política, resultado de esas cosas que pasaron, y la crisis se resolvió con todas esas cosas, pero todos... Claro, pero nadie dijo... ¿Cómo que no? Pero el propio Lacalle Pou te dice, yo no le pedí a ninguno de ellos que renunciara, solo le pedí a Irene Moreira. Pero resolvimos la crisis política, o sea, contrariamente a lo que se decía, se resolvió, se cambiaron los protagonistas. O sea, ¿qué son los ministros, como se dice histórica? Son fusibles, frente a una crisis política saltan los fusibles, y eso funciona así, y es lo que pasó. Claro, pero ahora, lo que nosotros queremos es que además se clave un puñal enfrente a la cámara y diga, soy culpable. Y sí, asumo el error. Una cosa, viste, es como... entiendo tu punto de vista, está claro que no lo comparto. Me parece que hay cosas que pasaron que están mal
y me parece que no son mucho peores que las que pasaron antes, no son. O sea, acá vi cosas muy feas en el Uruguay, y es más, se negaba la posibilidad de saber, siempre se nos negó la posibilidad de saber. Yo fui parlamentario, tuve un ministro que se rió en mi cara, que fue al Parlamento, y yo le pedía, por favor, ministro, no se ría, y se me reía en la cara cuando yo le preguntaba las cosas. Esas cosas pasaban acá. Hace pocos días, mira, para que vos te des cuenta de la magnitud, hace pocos días pasó un incidente en la Embajada de México en Ecuador, lamentable, un incidente lamentable, y se cuestionó al gobierno porque se decía que la declaración era un poco tibia. Hace 15 años que el Parlamento no sacaba una declaración con el tema de Venezuela. 15 años nunca sacamos una declaración con gente muriéndose en la calle, gente que daba tuerta por los atentados de las fuerzas del gobierno, y nunca logramos sacar una declaración. Una declaración no logramos sacar, con toda la evidencia que había de la dictadura de Venezuela. Una declaración no logramos sacar. Entonces, cuando uno quiere magnificar las cosas, las magnifica. ¿Todo se hizo en este gobierno está bien? No, yo soy crítico de muchas cosas y yo defiendo los derechos de las personas, pero siempre va a haber cosas que salgan mal. La cosa es cómo uno reacciona. Y hoy quienes fueron protagonistas no están. Estesiano no está, es más, está preso. Daniel Radio, titular de la Junta Nacional de Drogas, muchas gracias por esta mañana en Nada que Perder. Gracias a ustedes por el reportaje y por la invitación, muy amable.